Buenas tardes de nuevo. En principio debemos estamos aquí todos los panelistas. Veo a Blanca. No sé si los dos Javieres, Gramaje y Sola se pueden conectar, ¿vale? Perfecto. Y también os podéis poner el audio un momentín. Bueno, bienvenidos al cuarto webinar. Este es un webinar que había sido muy solicitado por muchos alumnos y entonces, pues bueno, la verdad que no es un tema fácil de abordar, es muy complejo, pero creo que con los ponentes que tenemos en el día de hoy, por lo menos vamos a tener unas buenas pinceladas de cómo se está trabajando actualmente el entrenamiento de la técnica en triatlón, qué avances hay y por lo menos que nos den unas orientaciones para cómo poder nosotros enfocar este tipo de entrenamientos con nuestros triatletas. Bueno, tenemos a Blanca de la Fuente, a Javier Sola y a Javier Martínez Gramaje. Luego iré presentando uno a uno, pero ya os agradezco a los tres que estéis aquí. Sé que el calendario en esta época de confinamiento no es fácil, todos tenéis miles de actividades y bueno, que hagáis el huequito para poder estar aquí, la verdad que os lo agradezco de manera personal, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la primera ponente, con Blanca de la Fuente, que Blanca es la responsable del Departamento de Biomecánica y Análisis del Rendimiento del CAR de Sierra Nevada. Lleva trabajando en el CAR desde los años 2000 como responsable del laboratorio desde 2010, pero también está trabajando y es la responsable de biomecánica del equipo de los equipos juniors de la Federación Española de Natación a nivel. Y entonces, pues bueno, creo que no hay otra persona que mejor nos pueda dar luz sobre cómo orientar el entrenamiento de técnica en natación. El formato que vamos a utilizar es el mismo que hemos llevado en los webinars pasados. Cada ponente pues, tendrá 10-12 minutos para exponer lo que consideren. Y en medio tenéis una herramienta de preguntas y respuestas en la plataforma, y entonces todo aquello que queréis preguntar lo podéis ir escribiendo y yo iré filtrando e iré uniendo preguntas, etcétera, para que cuando acaben los tres, pues haremos un turno de preguntas que yo repartiré como considere que se puede englobar a la mayor parte de las preguntas, porque sois muchísimos los que preguntáis y los que estáis, ¿vale? Entonces, pues nada, Blanca, cuando quieras comparte pantalla y el resto, eso, os podéis quitar a los dos Javieres la imagen, yo también me la voy a quitar para que Blanca se quede. Vale, perfecto, Blanca. Espera un momento. Cuando quieras puedes comenzar, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias. Agradecer a la Escuela de Entrenadores esta invitación para poder compartir algo de mi experiencia con todos vosotros. Bueno, la parte que voy a tratar yo, como ha dicho Javier, es la parte del entrenamiento y la mejora de la técnica de nado. He hecho un pequeño índice que obviamente lo que queremos centrarnos es en la última parte, pero quiero un poco hacer hincapié en que la relevancia que tiene tanto el primer punto como el segundo de ellos, en los que sin estos dos puntos no sería posible tratar de avanzar o de investigar o de aplicar la última tecnología al entrenamiento técnico, para que nos quede un poco una secuencia de cómo se construye la mejora técnica, ¿vale?
Entonces, en primer lugar, bueno, unas pinceladas de recordar la necesidad de la mejora técnica, evitar lesiones, disminuir la resistencia, la mejora de la propulsión, que todo ello va un poco ligado a la reducción del coste energético y a conseguir una mejor economía de nado para la mejora del rendimiento. Y en este caso considero que es muy importante, sobre todo en altos niveles, ya en alto rendimiento, para evitar estancamientos en el rendimiento, para evitar los platos de rendimiento, que a esas etapas ya la mejora a través de los sistemas energéticos llega un momento que cada vez es más complicada, con lo cual una buena base técnica nos va a permitir seguir evolucionando en el futuro. Todo el mundo tiene en mente un modelo ideal de la técnica del estilo crawl, ¿vale? Sea en nado o en triatlón, que es el caso que nos ocupa, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay peculiaridades y el estilo del nado es algo individual que se basa o que se ha ido forjando en base a las características individuales en cuanto a longitud de los miembros, flexibilidad, fuerza, el core, elasticidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí es verdad que a la hora de detectar un fallo técnico, ¿vale? O un error susceptible de mejora, tenemos que tener en cuenta si existen limitaciones por alguna de estas capacidades que sean los responsables de ese fallo a nivel de técnica. Con lo cual deberemos identificar cuál ha sido la fuente o la cualidad que no me permite seguir avanzando técnicamente para a priori mejorar eso fuera del agua y luego volver a la mejora de las habilidades acuáticas. No obstante, aunque tenemos que buscar esa individualización en el estilo de nado, hay ciertas pinceladas que son comunes a las técnicas correctas. Los entrenadores americanos hablan de ciertas premisas que todo buen nadador se distingue en su estilo de nado, aunque haya individualidades en el mismo. Pues una correcta relación entre la cabeza y la cadera, lo que es la posición corporal, que las manos y los pies estén sueltos, la forma en la que se respira, la forma de agarrar el agua, que los movimientos tienen que ir de menos a más, acelerando durante toda la tracción de la fase subacuática, el recobro relajado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un poco con eso, con ese esquema del modelo técnico que todos tenemos, asumiendo esa individualidad del estilo individual propio de cada uno, existen ciertos errores que se repiten. Yo a lo largo de todos estos años, trabajando con nadadores, con triatletas en el CAR o fuera de ello, hay ciertos errores que son los básicos y los que provocan otros errores, ¿vale? Con lo cual hay que identificarlos y tratar de corregirlos lo antes posible para tratar de que esos errores se asienten en el tiempo. Todo el que me conoce sabe que yo casi todo lo que trabajo lo oriento a la disminución de la resistencia al avance, ¿vale? A evitar las desalineaciones del cuerpo más que a buscar un aumento de la propulsión en cada una de las brazadas, porque considero que la forma en la que nos desgastamos físicamente, sobre todo en distancias largas, como es en el caso del triatlón, es mucho más efectivo conservar la energía que no gastar esa energía en andar acelerando y decelerando al nadador. Con lo cual, una buena alineación corporal es la que me va a permitir hacer todo eso. Determinados errores en cuanto a posiciones de la cabeza, en cuanto a la posición de las manos en la entrada o en el agarre, posiciones de los brazos, que estas son las más relacionadas con las desalineaciones del eje longitudinal del cuerpo, una flexión excesiva del codo, cruzar las manos en exceso, un recobro demasiado en hiperextensión del hombro, la dirección que adopta el brazo una vez que entra en el agua, la mano, si va de adelante a atrás o si hago un movimiento muy hacia abajo, que luego más adelante lo veremos, algunos como estos gestos que van en relación a la posición de la cabeza en el momento de la respiración. Entonces, todos ellos van un poco en relación de conservar la alineación corporal, ¿vale? Y en ese sentido creo que ha hecho como mucho daño la concepción inicial de pensar en la tracción subacuática de la brazada como una S o como una interrogación o como una interrogación, perdón, es que no veo esa parte de la pantalla, quería dejarlo aquí, ¿vale? Como una interrogación. Entonces, si el nadador activamente trata de enfatizar esos gestos,
a no ser que tenga un core como un roble, ¿vale? Y una buena batido de pies y un buen asentamiento de la cadera, lo que le va a provocar es más desalineaciones laterales del cuerpo. Entonces, los que han trabajado conmigo saben que yo lo que insto es pretender que el nadador activamente haga una tracción casi rectilínea, ¿vale? La filosofía es que él activamente piense que está haciendo una tracción rectilínea. Entrada de las manos, flexión del codo alineado y a partir de ahí directamente extensión hacia atrás. Pero, y es ahí donde sí aparece la interrogación, el resto del redondeo, ¿vale?, de esta parte de la tracción o esta parte de la tracción lo contribuye el rolido. De manera que el nadador activamente solo pretende hacer este gesto, pero el rolido del cuerpo es el que da esa pequeña oscilación en la parte del agarre y en el movimiento hacia adentro y en el tirón y el final del empuje, ¿vale? Entonces, eso parece que no, pero cambia un poco el chip a la hora de nadar y soluciona bastantes desalineaciones del cuerpo. Todos estos errores van un poco en la misma línea, el recobro también algunos de ellos, y en el caso que nos ocupa, ¿vale?, está el tema de la respiración. A la hora de trabajar con nadadores yo soy bastante exigente en cuanto a que traten de llevar una respiración adecuada, que ni sea adelantada ni retrasada, pero que parece que en el ámbito del triatlón se permite cualquier forma de respiración, ¿vale? Un estudio que estuvimos haciendo, no un estudio arreglado, sino diferentes aproximaciones con el equipo nacional de aguas abiertas en el CAR de Sierra Nevada, hicimos grabaciones grabando dos variantes de la forma de respiración, ¿vale? Con lo cual una de ellas disminuía bastante las oscilaciones verticales de la cadera y de los pies, con lo cual implica un ahorro energético porque no luchas en cada una de las brazadas en las que quieres orientarte a la boya el colocarte, ¿vale? Entonces estoy hablando de que tradicionalmente, si por ejemplo un nadador o un triatleta va a respirar a la izquierda, como sería mi caso, el gesto que se hace inicial es que cuando yo voy a recobrar el brazo derecho, me oriento, miro a la boya, respiro casi frontalmente y dejo caer la cabeza. Esto le llamo yo un poco como nadar a caballito, porque es un poco el gesto en el que se repite ese levantar la cabeza y el hombro. Y el tipo de grabaciones que hicimos y hacia donde se está tendiendo a tratar de minimizar las oscilaciones verticales es que en el momento en el que la mano derecha sale del agua, el triatleta sigue mirando hacia el fondo, la mano entra en el agua mientras estoy mirando hacia el fondo y con el rolido del hombro contrario y la extensión de la mano derecha, lo que hago es que voy levantando la cabeza lo suficientemente hasta que mis gafas salgan del agua. De esa manera me puedo orientar y el hecho de la respiración, la boca sale del agua lateralmente, ¿vale? Entonces, creo que esa tendencia es algo bastante difícil de corregir, que hay que dedicarle en los periodos generales y a principio de temporada a hacer ese tipo de modificaciones, pero puede suponer bastantes diferencias a la hora del coste energético total de una prueba. Bueno, voy a tratar de agilizar un poco porque veo que se me va el tiempo. Tener en claro qué es lo que queremos evaluar, bien sea en función de las edades de deportistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nos centramos en dos fases, o bien un análisis cualitativo o un análisis numérico, ¿vale? A ver, algo ha pasado. Se te ha ido la pantalla. Y yo creo que sí, porque se me ha cerrado. Yo creo que con el tema del vídeo no lo voy a poner y se me ha cerrado. Un segundo, le doy otra vez. Es que lo que se me ha cerrado es el PowerPoint directamente. Yo creo que sí, que ha sido eso. Sí. Entonces, espérate, vamos a ver. Lo estoy calculando aquí, este de vídeo. Vale, voy a quitar esa para que no aparezca. El tema es que ahora no me aparece aquí. A ver, salgo. ¿Ya lo tienes? Lo tengo ya, a ver, sí, ahora, ya está. Vale, comparto. Bueno, me he saltado la diapositiva que tenía el vídeo. En cuanto al análisis cualitativo, lo que os comentaba es o bien una toma frontal, que desde mi punto de vista es donde más errores se ven, o bien una toma lateral, ¿vale?
Con ello siempre, sea un análisis numérico o un análisis de técnica, relevante, importantísimo, anotar qué es lo que estoy viendo, en qué día, objetivamente, ¿vale? Para poder sacar conclusiones de si efectivamente mi proceso de entrenamiento está siendo el correcto y puedo hacer las modificaciones necesarias en base a de si consigo unos objetivos determinados o no, ¿vale? Entonces, análisis cualitativo, generación de informes o una reseña objetiva de lo que me encuentro, ¿vale? Y en cuanto a análisis cinemático, he puesto aquí distintas herramientas que podemos tener, algunos de ellos gratuitos, otros son de análisis de la competición, y lo mismo, la idea que tenemos es, la mejora de la técnica pasa porque a igualdad de tiempo, ¿vale?, yo dé menor número de brazadas. Eso me indica que yo estoy siendo más eficiente en cada una de las brazadas. Entonces, a falta de tecnología, tan simple como para determinar si estoy mejorando técnicamente, no es únicamente mirar el tiempo que yo hago en un largo de un 50 o en un 100 en piscina, sino a igualdad de tiempo determinar si doy menor número de brazadas, con lo cual estoy siendo más eficiente, ¿vale? En cuanto a otras herramientas que no tienen nada que ver con el vídeo, que ayudan mucho a la gestión de grupo, ¿vale? Tenemos este tipo de dispositivos que están basados en acelerometría y tienen giróscopos, etcétera, con lo cual se pueden integrar y gestionar todos estos parámetros para un grupo de forma bastante accesible, ¿vale? Y finalmente, las herramientas con las que podemos dedicarnos al entrenamiento técnico, teniendo en cuenta el modelo técnico y las evaluaciones, pues, a ver, ahí, ese parece que no se ha cerrado. Desde mi experiencia, lo más importante para que un nadador o un triatleta cambie su técnica es que esté convencido de que esa mejora o esa modificación técnica va a suponer una mejora en su rendimiento. Lo más importante es que de verdad crea en el proceso. A partir de ahí le damos herramientas de visualización, herramientas de feedback intrínseco que perciba determinados parámetros de su técnica, plantear los ejercicios adecuados y establecer, bueno, pues metáforas o formas de presentar la información. Vale, aquí vemos en algunos casos es con visualización o demostraciones, en otros casos cuando hay igual deficiencias visuales intento manipular para que luego cuando ese nadador o ese triatleta se meta en el agua tenga claro la percepción de, a nivel propioceptivo, qué es lo que se espera de él cuando entra en el agua, ¿vale? Luego, como recursos, pues considero que es una herramienta bastante útil, porque permite, sobre todo en etapas generales, ¿vale?, a principio de temporada, donde le puedo dedicar más tiempo a las modificaciones técnicas, permite a través de un sistema de conducción ósea, con lo cual se escucha bastante bien, la corrección de la técnica de forma muy inmediata. El hándicap que tenemos es que no hay una comunicación verbal con el nadador y no podemos decirle en el momento qué es lo que haces. Entonces el nadador llega a la pared, se contrastan percepciones y sensaciones o incluso se ve en el vídeo, pero el nadador ya se le ha olvidado lo que sentía en la brazada 3. Entonces, con este sistema puedes ir hablando con el nadador, tratando de ajustar el feedback intrínseco que tiene el nadador con la realidad que estás buscando. Este sistema permite trabajar hasta 10 nadadores por un solo emisor, con lo cual para la gestión del grupo es bastante accesible. ¿Vale? Otra herramienta que trata de aunar tanto al nivel técnico como el nivel cualitativo como el nivel cuantitativo, a nivel de valoración numérica, es un encoder lineal que se agarra a la cintura del nadador y está sincronizado el vídeo con el registro de velocidad, de manera que te permite observar el dato de forma completa o seleccionar un espacio concreto y de obtener valores promedios de velocidad, el pico máximo, el pico mínimo o incluso las distancias recorridas. Y también te permite sincronizar dos eventos al mismo tiempo y solapar las gráficas. Esto en la actualidad en el CAR no lo tenemos disponible porque estamos tratando de hacer como la versión digital. Esto todavía funcionaba con vídeo analógico y estamos ultimando para poder disponer de él con vídeo ya digital, por lo menos en Full HD. ¿Vale? Y finalmente,
es un poco con el sistema con el que más estoy trabajando yo en la actualidad. Es un sistema de registro de fuerzas y trayectorias en 3 dimensiones. Se trata de unas palas pequeñas que el nadador se coloca en las manos, de manera que nos puede dar información orientada hacia 2 objetivos. Por un lado, comparar al sujeto consigo mismo, bien una mano respecto a la otra o bien en distintos momentos de la temporada, o comparar distintos nadadores entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar voy a poner unas pinceladas y ya con eso acabo. Podemos aludir a la simetría que existe entre ambas manos, ¿vale? Vemos, esta es la mano derecha, lo que está remarcado en amarillo es la mano derecha, que es la línea fija, ¿vale? Y la mano izquierda es la línea discontinua. Entonces aquí observamos que hay un momento en el que el nadador pierde la capacidad propulsiva e incluso se frena ligeramente, ¿vale? No sé si me va a dejar, pues se parará, ¿vale? Quiero que veáis qué punto, ¿vale? Es esta mano, ¿vale? Esta mano, hay ese momento en el que observamos que el brazo se flexiona, tira hacia arriba y hay un instante en que parece como que tiran de él hacia arriba y la mano no hace nada hasta que se vuelve a colocar y vuelve a orientarse la palma de la mano hacia atrás. Ese es el momento, a partir de ahí estaría siendo otra vez propulsiva esa mano, ¿vale? Entonces, a este nadador se le orienta a que trate de que la mano izquierda, la mano derecha, perdón, copie el gesto que realiza la mano izquierda, ¿vale? Como veis, intentar que las 2 manos se parezcan lo máximo posible a esta y evitar o ir incrementando la propulsión en este punto. Este programa también nos da información sobre la vista cenital, ¿vale? Como se coloca una cámara por encima del nadador y observo la mano derecha que se desplaza hacia adelante, ligeramente hacia afuera, y esto es el movimiento hacia adentro hasta el final del empuje, y en cambio la mano izquierda, que es la negra, únicamente tira y vuelve hacia afuera, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la vista lateral, nos alude un poco a qué pasa en la superficie del agua cuando poco a poco el nadador empieza a coger profundidad y qué profundidad máxima alcanza ese nadador, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es un ejemplo en mariposa para que vieseis una comparativa de las 2 manos y fijaros qué diferencia hay de profundidad de una mano respecto a la otra, ¿de acuerdo? También me permite comparar qué es lo que pasa a lo largo de una temporada. Yo aquí tengo 2019 y 2018, este nadador tenía 11 vatios de potencia y luego tiene 24, esta es la gráfica de 11 y esta es la gráfica de 24. En cuanto a la toma frontal, las tracciones son más o menos similares y donde más reside la diferencia es en la profundidad que se alcanza en el punto de la tracción, ¿de acuerdo? Y también nos permite comparar el rendimiento entre distintos deportistas. Aquí si vemos esta gráfica, lo primero que llama la atención es que esto está como demasiado grande, ¿no? Si tenemos la verde, que es la propulsiva, la naranja son las fuerzas laterales y la roja son las fuerzas verticales. Y vemos aquí demasiado incrementada la fuerza de sustentación al principio de la brazada, probablemente para apoyarse, para respirar. Y en cambio vemos esta gráfica como muy controlada, todas las fuerzas acompañando a la propulsión. Los valores de eficiencia y los valores de potencia, ¿vale? Vemos, los valores de potencia 27 y un 51% de eficacia, y aquí en cambio, aunque están bien colocadas las manos, pero no se es capaz de aplicar potencia, con lo cual hay que jugar con un compendio entre esos 2 factores. Cómo de perfecta, entre comillas, es la brazada, pero cuánta fuerza soy capaz de aplicar en cada uno de los casos. Aquí vemos también, pues, por ejemplo, una comparativa de 15 de potencia frente a 42, pero un 68-69 de eficacia frente a un 50, ¿vale? Incluso esta nadadora, que es la del 50, llega a tener 53 vatios de potencia con algo menos de eficacia que en el otro caso, ¿vale? Con lo cual, esta herramienta es bastante potente, lo que pasa es que requiere mucho tiempo de análisis para cada uno de los nadadores, porque implica irte a la toma frontal, a la toma lateral, a la toma de donde están plasmadas las fuerzas en los 3 ejes y ir comparando qué es lo que pasa en cada uno de los sitios.
Finalmente, otra comparativa en la que los valores de eficacia son muy similares, pero observamos esta persona que no es nadadora, ¿vale?, que tiene 15 vatios de potencia frente a 32 de potencia, con eficiencias muy similares. Entonces, un poco la tendencia es, esto puede ser muy útil, pero le falta la herramienta de vídeo. Yo, de todos modos, he estado intentando contactar con la empresa porque a la hora de transmitir esta información y de que ese feedback se asimile y seamos capaces de hacer modificaciones en base a los resultados que estamos viendo, es mucho más visual si tenemos, como yo he enseñado en el otro caso, un vídeo que nos oriente a qué es lo que pasa a nivel de fuerzas en las manos. No obstante, y ya con eso acabo, que me pasa un poco, recordar que la tecnología, el velocímetro, los sistemas de comunicación, las palas, no sirve de nada si no tenemos claro qué tipo de técnica queremos conseguir, que el coste energético tiene que ser el menor posible, con lo cual nos tenemos que ir a disminuir desalineaciones corporales y que hay que evaluar para saber si el proceso está siendo correcto o no. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Muy interesante. Espera un momento. A ver. La verdad que muy interesante. Vamos a darle, voy a ir dándole paso a Javi Sola. Ya tenemos varias preguntas que me parecen que van a estar muy bien, ¿vale? Entonces, nada, imagino que ahora mientras hablamos seguirá habiendo preguntas, pero es de lo que se trataba, de ver avances en el entrenamiento de técnica, y creo que lo has clavado. Bueno, el siguiente ponente es Javier Sola, que, bueno, pues Javier es entrenador, lleva muchos años como entrenador y también trabaja en entrenamiento junto con biomecánica, ¿vale? Tiene la empresa que es Training for All desde hace ya también bastantes años. Yo imagino que todo el mundo, o casi todos los que estáis aquí en la sala, conocéis a Javier, y bueno, le agradezco que esté aquí. Javier también, siempre que le hemos pedido colaboración con la escuela, pues nos la ha prestado. Justo antes estábamos hablando, pues tiene un módulo en el nivel 3 que, bueno, que todavía no hemos podido realizar por esto del confinamiento, y esperamos o hacerlo presencial o hacerlo online. Bueno, Javier, pues todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí y nada, pues eso, tienes el tiempo. No sé si te... Pues, sí, se me escucha, imagino, ¿no? sí, perfectamente. Puedes Pues compartir gracias. pantalla. Gracias a ustedes por la invitación, ¿vale? Para explicar un poco cómo se puede trabajar en la técnica de pedaleo en el ciclismo, ¿vale? ¿Qué situación actual nos encontramos? Al igual que sí hay, como ha explicado anteriormente Blanca, se está profundizando mucho, y creo que de manera tradicional en natación se ha incidido mucho en la técnica, en la carrera a pie exactamente igual, y ahora después mi tocayo os lo explicará. En ciclismo un poco como que se ha dejado ahí de lado, como que pedalear es algo que se hace de manera natural por parte del deportista y que no se le debe prestar atención. Incluso muchas veces las informaciones que podemos encontrar en distintas páginas web o alguna revista de divulgación no se corresponden un poco con lo que hay en la evidencia científica. No es mucha cantidad de información, cada vez se va produciendo más, pero sí vamos teniendo cada vez más información de cómo se debe gestionar esa fuerza sobre los pedales para, a fin de cuentas, optimizar el rendimiento. Al final, lo que decía Blanca, si ellos lo que pretenden en natación es con el menor número de brazadas conseguir el mejor rendimiento, pues evidentemente en el ámbito del ciclismo lo que se procura en parte es buscar esa optimización de esa pedalada para sacar ese mayor rendimiento. ¿Qué cosas podemos encontrar mirando en la bibliografía? Los primeros en describir la pedalada, por así decirlo, fueron Couch y Hull en el año 1991, que ya ha llovido bastante, y básicamente ellos trataban de explicar que había una serie de fuerzas que se aplican en los pedales, unas son las fuerzas radiales, que son estas que veis aquí en la imagen, que no van
en dirección al movimiento de la biela, y luego está la fuerza tangencial, que es esta que veis aquí, y esa sí va en dirección al movimiento de la biela y por ende es la que nos ayuda realmente a mover la bicicleta hacia adelante. La bicicleta que nos aparece, la medida que nos aparece cuando nosotros aplicamos fuerza en el pedal y por tanto se refleja en el medidor de potencia es la resultante de estas dos fuerzas. Pero evidentemente, desde el punto de vista de la técnica, lo que interesa siempre es optimizar esa fuerza tangencial, que es la que va a ayudar a desplazar la bicicleta hacia adelante. Y luego vamos a ver cómo se puede cuantificar con medidores duales de potencia a día de hoy. Luego, como veis aquí, y esto sí es interesante un poco con el fenómeno que sucede estos días en el rodillo, toda la potencia que nosotros generamos, hay por un lado las fuerzas musculares, las fuerzas no musculares, que son aquellas que van relacionadas con las inercias, ¿vale? ¿Qué sucede? En el momento que ya no estamos en la carretera, esas fuerzas inerciales, que van sobre todo muy influenciadas por la gravedad, desaparecen. Y claro, entonces el ciclista, para producir la misma potencia que realizaba anteriormente en la calle, tiene que aumentar ese componente por parte de las fuerzas musculares. Entonces, para yo igualar esos 200 vatios que hacía ante la carretera, necesito un componente mayor muscular para producir esa potencia total. Entonces, un poco para que entendáis el fenómeno que se está dando a día de hoy cuando la gente intenta producir la misma potencia que se realiza en la calle. Después, evidentemente, hay otra serie de connotaciones como la hidratación, termorregulación, pero no es de este webinar concretamente, ¿vale? Luego, realmente, el primer artículo así de referencia que aparece describiendo la técnica de pedaleo y sus distintas consecuencias es el de Korf del año 2007. En él cogió a un grupo de deportistas, unos pedaleaban con su pedaleo normal, a otros se les indujo a un pedaleo redondo, que es el que se conoce como el gol estándar, por así decirlo. Otro deportista con un feedback donde tenían que hacer especial esfuerzo en la fase de recobro, es decir, que empujaran hacia abajo, pero luego también tiraran hacia arriba. Y luego un pedaleo inercial, aquel que se centra simplemente en empujar hacia abajo y luego te dejas llevar por las inercias. Lo que vio Korf en este estudio básicamente es que cuando se producía mayor eficacia mecánica, que no eficiencia, ¿vale? El pedaleo tirando del pedal era aquel que producía mayor eficacia mecánica. Al fin de cuentas, el deportista empuja y luego hace un gran recobro de la pedalada y evidentemente eso aumenta la fuerza tangencial muchísimo y provoca que esa eficacia mecánica sea mucho mayor. Pero al contrario, lo que sucede es que, evidentemente, si tengo que reclutar más musculatura, ese pedaleo provoca, como veis aquí en la imagen, aquí al lado, mucho mayor gasto energético. Es bastante, aquí, el pooling. Es aquel que es el menos eficiente de todos. Provoca un mayor gasto metabólico y, por lo tanto, es mucho menos eficiente. Luego, el pedaleo redondo sí provoca unos relativos valores buenos a nivel de eficacia mecánica y luego relativamente es bastante eficiente. Y el más eficiente de todos es el pedaleo pistón. Genera poca eficacia mecánica, pero a nivel de eficiencia metabólica es el mejor de todos. Eso al final se corresponde en esta gráfica que veis aquí, si este fuera la pedalada completa, 90 grados en la horizontal, 180 la punto muerto inferior, 270 si fuera un reloj las 9 y 360 la parte superior de la biela. Fijaros, por ejemplo, que con el pedaleo a pistón sí produzco mucha potencia en la primera fase de la pedalada, pero luego en la fase de recobro esa potencia, como veis aquí, cae muchísimo, queda muy minimizada. Y en cambio el pedaleo tirando de los pedales, que es este que tenéis aquí, el pooling, es aquel que es capaz de minimizar esa pérdida de potencia en la fase de recobro. Y en cambio, sí es verdad que la primera parte no tiene los mismos beneficios que el pistón. Con esta conclusión, Korf realmente lo que vio es que lo ideal era combinar el tipo de pedaleo según los tipos de esfuerzos que tengamos que hacer. De esta manera, siempre que hagamos esfuerzos por debajo del umbral, de lo que sería el FTP, que es bien conocido por la mayoría, sí interesa hacer un pedaleo inercial, en el caso, por ejemplo, de media distancia y larga distancia. Aquí tenéis distribuciones de intensidad en zonas de potencia. Veis que en un medio y en una larga distancia prácticamente
están todos los valores por debajo de ese umbral, casi todo en tempo y en zona endurance. Y en cambio, si me voy a un triatlón olímpico, si os fijáis, hay mucho trabajo de alta intensidad por encima de ese umbral. Entonces sí convendría realizar ese pedaleo redondo que conocemos o incluso en algunos momentos determinados traccionar de los pedales para algunas arrancadas o algunos sprints que tengas que echar en un momento determinado para cerrar un hueco o para gestionar algunas zonas técnicas. Como sabéis, hoy en día los circuitos tienden a que sean cada vez mucho más ratones, ¿vale? Entonces, como conclusión es que lo ideal es que el deportista sea capaz de gestionar ese pedaleo en función del esfuerzo. ¿Cómo nosotros podemos medir ese tipo de pedaleo en base a los sistemas que tenemos hoy? Como sabéis, ya empiezan a aparecer medidores de potencia que son duales, como pueden ser los PowerTap, pongo aquí pedales porque está el buje, los pedales Axioma, Garmin Vector, Stages Dual, Rotor Dual, 4i Dual, y luego sistemas como Pioneer, Shimano, incluso Gian Pro, tienen individualizadas las dos partes de la pedalada con distintas galgas. Esos medidores, cuando los vinculamos al Garmin, nos van a dar dos métricas fundamentales. Una es el Torque Effectiveness y el otro el Pedal Smoothness. ¿Qué nos vienen a decir estas métricas? El Torque Effectiveness no es más que ver qué potencia genero en la parte primera de la pedalada, es decir, cuando voy empujando desde 0 grados hasta 180, hasta el punto muerto, cuánta potencia genero ahí. Y se hace una resta con la potencia negativa en la fase de recobro. Aquellos sujetos que optimicen mucho esa pedalada, evidentemente van a tener aquí una joroba muy grande y la de aquí muy pequeña. Y el Pedal Smoothness nos explica cómo de fluida es esa pedalada. Si el deportista pedalea trompicones o en cambio es capaz de mantener una buena velocidad en la biela, que a fin de cuentas va muy relacionada con lo que es la eficiencia energética, como explicó Jobson en un estudio. ¿Cómo se calcula el smoothness? En base a la relación entre el pico máximo que se produce aquí y la potencia media que hay aquí. Evidentemente, cuanto menos relación hay entre el pico máximo y la media, más fluida es la pedalada. Y al fin de cuentas, lo que tratamos es de obtener que esa eficiencia del pedaleo sea lo más alta posible. ¿Qué quiere decir que un sujeto que va a 300 vatios con un torque effectiveness del 75%? Lo que nos viene a decir que de esa potencia que produce, el 75% es la que está utilizando para desplazar la bicicleta hacia adelante, es decir, 225 vatios. Entonces, es lo que se llama el gross power release, la potencia útil para desplazar la bicicleta. Los otros 75 vatios que me quedan sin utilizar es lo que se llama la potencia absorbida. Lo ideal es que los buenos pedaleos son aquellos que tienen torque effectiveness o efectividades del par, evidentemente por encima de 80, incluso 85, son valores muy buenos. Y esto va relacionado con la capacidad que tiene el deportista para gestionar esa fuerza tangencial que hemos visto anteriormente. Aquí os pongo dos ejemplos, dos deportistas de un nivel relativamente parecido, pero con distintas técnicas de pedaleo. Fijaros que el que pedalea muy bien produce 114 vatios con la izquierda, 111 con la derecha y frena 23 vatios con la izquierda y 25 vatios con la derecha. Es decir, está despreciando 23 con la izquierda, 25 con la derecha. En cambio, este, que no pedalea tan bien, produce un poquito más de fuerza con la izquierda y la derecha que el anterior, pero está prácticamente absorbiendo 43 y 44. Es decir, el ciclista de aquí tiene bastante mejor técnica que este de aquí. Evidentemente, eso es algo que se puede trabajar. Nosotros hace unos años hicimos un experimento con un mismo deportista y lo que hicimos fue inducirle a 3 tipos de pedaleo con idea de un poco comprobar la teoría de Korf, ¿vale? Utilizamos un medidor de potencia Pioneer, que al final te indica un poco la dirección de las fuerzas. En este caso, el deportista se centraba en tirar del pedal hacia arriba. Si os fijáis, empuja ligeramente hacia abajo, por eso veis aquí la dirección de los vectores, y luego intenta tirar hacia arriba, sobre todo en la fase final. Veis aquí la dirección de las fuerzas en la última fase de la pedalada, cómo tracciona. El resultado era que en la primera fase de la pedalada no producía mucha cantidad de fuerza en comparación con otros pedaleos que veremos ahora, pero sí minimizaba bastante el freno de esa pedalada o esos vatios que se absorbían. Luego el pedaleo redondo, fijaros que producía muchísimo en la fase de empuje,
como ves aquí, 130, 138, ves aquí la dirección de las flechas mucho mayor, y luego recobraba ligeramente hacia arriba, ¿vale? Y el frenado era bastante pequeño. Y luego el pedaleo inercial se centraba en empujar mucho hacia abajo, y luego la fase de recobro, si ves la dirección de las fuerzas, no va en la dirección del movimiento. Es decir, aquí descargaba la pedalada. Y eso provocaba que el freno fuera de 22, 27. Entonces, al final, la conclusión era un poco la misma que nos decía Korf. Realmente, lo interesante es que el deportista gestione esos pedaleos en función de las necesidades de la competición, utilizar uno o utilizar otro. Por lo general, los deportistas que suelen tener más nivel son aquellos que suelen tener mejores valores en cuanto a la eficiencia del pedaleo, ¿vale? ¿Qué herramientas utilizamos hoy en día? Pues evidentemente alguien que tenga un Garmin puede poner en su pantalla los valores de torque effectiveness o efectividad del par, la traducción al castellano, y fluidez de pedaleo, y puede trabajar esa técnica en el rodillo estos días, por ejemplo, para intentar que esos valores estén en torno al 80%. Se consideran valores buenos por encima de 80% y el smoothness cuando andan entre 20 y 30%. Y luego, por otro lado, la propia marca de Garmin tiene sus pedales, tiene el display específico donde te explica en qué zona estás aplicando las fuerzas en todo momento y dentro de la aplicación de fuerzas, dónde se da la máxima aplicación. Entonces, lo interesante es que sea capaz de empezar aquí prácticamente, acompañe un poco hacia aquí y esta parte de aquí, que es la zona de máxima aplicación, sea lo más amplia posible, ¿vale? Y eso irá relacionado con ese torque effectiveness lo mayor posible. El otro tipo de elementos que podemos trabajar es, por ejemplo, la aerodinámica. Y evidentemente hay cosas que se escapan a simplemente tocar tornillos de la bicicleta. Aquí tenéis, en este caso, a María Pujol, por ejemplo, entre la imagen de la izquierda y la derecha no se ha tocado ningún tornillo de la bicicleta. Simplemente está trabajando la posición a lo que se quiere llegar. Si os fijáis, aquí los hombros están mucho más pegados a lo que sería la oreja, veis aquí la separación, y eso provoca que cuando cierras esos hombros, cae la cabeza hacia abajo, ¿vale? Se reduce la distancia entre la cara y las manos y la cabeza prácticamente queda agrupada con todo lo que sería el tronco. Y aquí, si os fijáis que está relajada, la separación que hay aquí y la separación que hay aquí. Esto es un trabajo simplemente postural, no se ha tocado ningún tornillo a la hora de hacer este movimiento. Es un trabajo que se puede hacer de rodillo y, por ejemplo, Jaime Menéndez Duarca colgaba un vídeo donde explicaba qué tipo de entrenamiento se pueden hacer para trabajar este tipo de cosas, ¿vale? Esto que veis aquí en el plano lateral, se puede ver en el plano frontal, esto aquí con Gustavo Rodríguez, si os fijáis, aquí el área frontal suya, la posición relajada, veis la amplitud que hay entre hombros, el área frontal que ocupa, en el momento que cierra esos hombros hacia adelante, lo intenta aproximar, por así decirlo, el hombro a la oreja, cierra esa área frontal, la cabeza cae hacia abajo, incluso aquí no lo está haciendo, pero le permite levantar un poco, ver la carretera y que este piquito de aquí incluso quede encajado con lo que sería la espalda, ¿vale? Entonces, es una manera de poder trabajar aspectos posturales, sobre todo para la gente que trabaja en media y larga distancia. Esto tiene el rodillo, es buena herramienta el poder trabajarlo. Fijaros, simplemente con esta pequeña maniobra, esto es un análisis en velódromo, con Notio, que es un sensor de medición de coeficiente aerodinámico. Aquí en la primer lap que coge el deportista, acaba de arrancar, el coeficiente aerodinámico es 0,241 para 262 vatios y va a 40,9 de media. Luego ya un poco a velocidad lanzada después de arrancar, el CDA prácticamente es igual, para 265 vatios, 41,9 de media. Y en la parte final se le dijo que intentara cerrar hombros con objetos de bajar esa cabeza y quedará todo mucho integrado. Y fijaros cómo para la misma potencia, ¿vale?, baja ese CDA y aumenta ligeramente la velocidad, simplemente con ese pequeño aspecto postural, ¿vale? Entonces, simplemente para que vierais que hay cosas que se pueden trabajar más allá de tocar los tornillos de la bicicleta, ¿vale? Así que con esto, nada, muchas gracias a todos por la atención y luego vemos preguntas que queráis hacer. Muchas gracias, Javier. Muy interesante también, como no podía ser de otra manera. Hay unas cuantas preguntas también pendientes, ahora luego las veremos. Le voy a dar paso a Javier Gramaje y voz. Hola, Javier.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vale. Bueno, la verdad que está siendo la tarde, está siendo intensa. Os presento a Javier Martínez Gramaje. Javier trabaja en la Universidad CEU de Valencia, es el responsable del Laboratorio de Investigación y Biomecánica de la universidad. También, aparte de eso, pues es clasificador internacional de paratriatlón, está trabajando, ya lleva muchos años colaborando con la ITU. Lo más importante en su currículum es que es finisher en Kona, entonces pues, está aquí por eso, sobre todo. Y últimamente, la verdad que está trabajando muchísimo sobre biomecánica de la carrera, ¿vale? Entonces, pues él es colaborador, también es profesor de la escuela, tanto en el nivel 2 como en el nivel 3, como en los cursos de paratriatlón, y también le quiero agradecer siempre la predisposición que tiene a colaborar con nosotros. Y bueno, Javier, pues nada, tienes el ratín para ti, para contarnos lo que estás haciendo sobre entrenamiento técnica de carrera. Muchas gracias por estar aquí. Bien. Muchas gracias, Javier. Un placer poder compartir esta tarde con vosotros y sobre todo por los dos compañeros que me han precedido. Yo, bueno, os voy a contar, voy a explicaros el trabajo que llevo haciendo desde hace un par de años, gracias y bueno, esto quiero agradecer a Vanessa Huesa y a Jordi Jordà, el que yo pueda seguramente estar hoy aquí contando lo que os voy a contar, porque me abrieron las puertas a trabajar en el ámbito de la investigación en biomecánica de carrera, con los chavales del grupo de tecnificación y luego con los atletas adultos de tecnificación de la Comunidad Valenciana, con lo cual ha dado pie pues a abrir una línea de investigación muy interesante, y algunas de esas cosas os las quiero compartir en este webinar. Bueno, yo voy a centrar la intervención en 3 áreas de conocimiento que son las 3 áreas sobre las cuales seguramente la técnica, hablamos de carrera, y seguramente la técnica deportiva de otras disciplinas gira en torno, ¿no?, a estas 3 áreas de conocimiento. Una es el área de la neurociencia, otra es la de la biomecánica y otra, últimamente muy novedosa, es la de la inteligencia artificial. Y pongo 3 flechas interconexionadas porque vais a ver que estas 3 áreas de conocimiento están íntimamente relacionadas, y gracias a ello seguramente nos abre la mente a ir un poquito más allá en todo el trabajo que técnicamente podemos hacer con los deportistas. Y voy a ceñir exclusivamente el ámbito de la carrera. Entonces, en cuanto a la aportación de la neurociencia en todo esto de la técnica de la carrera, y os preguntáis, bueno, ¿y quién nos va a contar este hombre sobre neurociencia si lo que hacemos es técnica de carrera? En definitiva, la neurociencia lo que ha demostrado es que cualquier aprendizaje motriz que queramos hacer, cualquier aprendizaje nuevo para nosotros, va a ser posible instaurar y aprender ese patrón o esa acción nueva, siempre y cuando hemos desarrollado nuevos patrones de actividad neuronal, nuevos mapas neuronales, nuevos engramas motrices, que son zonas de nuestro cerebro que se encargan de hacer algo que hasta ese momento no hacían, y parte de un grupo de neuronas que ya existían en nuestro cerebro. Con lo cual, el proceso de un aprendizaje de una actividad nueva se va a sustentar, dijéramos, en 3 aspectos principales. Uno principalmente va a ser el de la práctica repetida, es decir, si nosotros queremos instaurar en un corredor, decidimos, porque previamente hemos hecho un análisis biomecánico y vemos que la cadencia de ese corredor no es la óptima para lo que puede llegar a ser eficiente. Si queremos producir ese cambio, no va a bastar solamente en que el corredor mueva sus piernas más rápido, sino que a nivel cerebral tienen que producirse cambios, y de hecho se ha demostrado así, de que va a haber una creación de nuevas áreas motrices que se van a encargar de hacer que esa nueva cadencia, por así decirlo, forma parte de una acción normal para ese corredor. Por lo tanto, la práctica repetida en el tiempo va a ser una clave esencial para hacer algo a lo que no estábamos habituados, y además con años de experiencia, con un patrón de carrera que para nosotros es el mejor, o es el que hemos corrido siempre, ¿no?
además también se ha demostrado que el implementar esa nueva creación de redes neuronales o de mapas neuronales se constituye al final del proceso de aprendizaje. ¿Y esto cómo se entiende? Pues muy sencillo. Si nosotros hemos querido por primera vez hacer alguna acción nueva, deportiva, practicar por primera vez un deporte, practicar o trabajar un aspecto técnico de la carrera por primera vez, seguramente hasta que esa primera vez no nos ha salido como hemos querido, seguramente hasta incluso podemos acabar frustrados, ¿no? Y hemos gastado mucha energía en querer hacerlo bien y no hemos podido hacerlo. Y de repente, al segundo día, tercer día que volvemos a intentarlo, parece que todo sea más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo ahí? Pues lo que se está produciendo es que a nivel motriz hay unas áreas cerebrales que son las que se están encargando de que tengamos esa habilidad para poder hacer ese tipo de actividad. Y además también se ha demostrado que si en ese proceso de ejecución los movimientos son rápidos, a una velocidad alta, no solamente hay una mejora en el control motor, sino que además también existe una mejora a nivel de funciones cognitivas, a nivel de la orientación, de la importancia de todo el trabajo técnico en edades muy tempranas, ¿no? Este es un estudio que se hizo el año pasado y es un estudio que ha demostrado la importancia de la tarea cognitiva en un proceso de reeducación de la forma de correr. Entonces es un estudio interesante en el cual seleccionan a corredores que presentan periostitis tibial y los someten a un programa de readaptación de la carrera, en el cual lo que quieren es modificar algunas variables biomecánicas porque lo que quieren es buscar una forma de correr que para ellos sea más económica y sobre todo disminuya su impacto durante la carrera y disminuya la capacidad de lesión, ¿no? A nivel de esa tibia. Con lo cual, en este estudio monitorizan a los corredores con un sistema de análisis para detectar algunas variables biomecánicas como es la cadencia, la longitud de la zancada, la longitud del tiempo de contacto en el suelo. Y además van monitorizados en la cabeza con un sistema que permite registrar la actividad cerebral. Con lo cual, lo que hacen es medir, en la primera sesión, lo que hacen es registrar el patrón, dijéramos, natural del corredor, ¿no? Registran su cadencia natural, registran su longitud de zancada, registran su tiempo de contacto en el suelo y registran algo muy importante que es el impacto, dijéramos el ratio o la relación de fuerza en el impacto vertical, que parece ser que sea una de las variables que puede llevar a que esos deportistas pues, sufran de esa periostitis tibial. Por lo tanto, en esa primera sesión a todos se les incrementa la cadencia entre un 8 y un 10%. De forma que ese incremento de un 8 o 10% en esa primera sesión vuelven a medir, al final de esa sesión vuelven a medir todas las variables, que sería el valor que veis aquí como Newgate. Entonces, en esa misma sesión lo que ven es que hay un incremento de esa cadencia significativamente aumentada, hay una reducción del tiempo de contacto del pie en el suelo, hay una reducción de la longitud de la zancada y hay un valor muy importante que es una disminución en esa magnitud del impacto de fuerza vertical. Realizan 8 sesiones y después de esas 8 sesiones hacen un trabajo fuera del laboratorio, siguiendo con la cadencia marcada, con el feedback del reloj. De manera que a los 2 meses vuelven a medir y se dan cuenta que esos valores que en ese primer día habían instaurado se siguen manteniendo e incluso algunos de esos valores incluso habían mejorado, ¿no? Desde la primera sesión también miden la actividad cerebral y lo que se dan cuenta es que la relación que hay en cuanto a la medición inicial, ¿no? La actividad cerebral, el requerimiento cognitivo de un patrón natural se ve alterado en la primera sesión incrementando ligeramente esa cadencia, es decir, hace falta mucha más actividad motriz porque no es un patrón conocido para ellos, ¿no? Pero la sorpresa está que cuando vuelven a medir al cabo de los 2 meses, entre esta medición y esta medición en cuanto a los requerimientos de actividad neuronal no hay diferencias significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una similitud entre el aprendizaje, dijéramos, a esta nueva forma de correr menos lesiva, junto con la organización cerebral que se ha producido en el corredor. Por lo tanto,
Partiendo de esta premisa, que creo que es una premisa muy importante en el ámbito de la técnica de carrera, dentro de las modificaciones, en el caso de que haya que hacerlas, parece ser que hay un tipo de intervención, de acuerdo a la evidencia, que se denomina gait retraining. Yo le coloco el prefijo de running gait retraining, que es una forma de readaptar o de modificar ciertos patrones que pueden ser, por un lado, factores de riesgo lesivos para ese corredor, o que seguramente son factores o son variables en las que se está moviendo que hacen que ese corredor no sea lo eficiente que puede llegar a ser, ¿no? Bueno, es un tipo de intervención que parte siempre de un análisis biomecánico previo en el cual se detectan ciertas variables que son las que de alguna manera van a establecer, ¿no?, el diseño del trabajo a realizar en la fase de adaptación. ¿En qué consiste ese tipo de intervención? Pues bueno, consiste en hacer todo lo posible para que el corredor experimente una sensación distinta a la que él habitualmente venía llevando de una forma instaurada, porque bueno, pues seguramente es un corredor pues, que tiene una oscilación vertical muy elevada, seguramente es un corredor que tiene mucho impacto en cada una de las zancadas y bueno, posiblemente son fácilmente modificables, pero son fácilmente modificables si el deportista se autoconvence por la experimentación de que eso lo puede modificar. Constantemente, en este caso esta triatleta está grabada en una cámara en plano sagital, ella se ve frente aquí a la pantalla, de manera que tiene un feedback visual, ella se ve cómo está corriendo. Aquí al lado hay una pantalla en la cual hay un vídeo modélico de la parte de la sesión que se está trabajando, en este caso cómo deben ser esos apoyos del pie en el suelo. Va monitorizada, aquí lleva un acelerómetro, lleva sensores portables aquí en la zapatilla y en tiempo real, aquí en el reloj, ella también está visualizando las dinámicas de carrera en las que ella se tiene que movilizar. Es decir, si antes corría a esta velocidad con 12 centímetros de oscilación vertical, pues tenemos que reducir esa oscilación porque no puede estar por encima de 9 centímetros. Por tanto, hay estrategias desde el punto de vista de la técnica para que esa oscilación disminuye, esa cadencia incremente y de alguna forma tenga esa retroalimentación, ese feedback visual, auditivo por parte del técnico y también muchas veces por la utilidad de un metrónomo, ¿no? Es una forma de que en tiempo real tenga una serie de información que su cerebro tiene que integrar, ¿no?, y tiene que aprender. Como ejemplo de todo esto, es una chiquita del grupo de tecnificación de la categoría infantil. Este sería su patrón inicial, ¿no?, su patrón de base a la hora de correr. Y cuando implementamos, después del análisis biomecánico, de ver qué variables son las que podríamos trabajar para que esa carrera fuese más económica y sea menos lesiva, lo que sucede es esto. Tiene el feedback a partir de un metrónomo que va a marcar su cadencia. Tiene un feedback visual en el cual se le insiste sobre la posición del tronco, se le insiste sobre el braceo, se le insiste sobre la reducción de la longitud de la zancada y lo que buscamos especialmente es que aprenda a expensas de la experimentación de una forma de correr a la misma velocidad que para ella es una forma de correr, desde luego, mucho más económica. También hemos utilizado esta forma de trabajar con la gente de tecnificación a ritmos de competición. Aquí está corriendo a 16.8 kilómetros por hora en el vídeo de la izquierda y el vídeo de la derecha. El vídeo de la izquierda es su patrón, dijéramos, propio, natural, instintivo, con el que ella corría. Y a la derecha es el patrón en el que se trabaja. Entonces, realmente lo que buscamos con todo esto es buscar carreras lo más eficientes posibles y carreras que con su gestión de las dinámicas de la carrera y jugando con la física, porque en definitiva aquí lo que se está haciendo es jugando con valores biomecánicos propios de la física que busquen minimizar ese impacto, reducir ese frenado y hacer una carrera mucho más fluida. Bueno, ¿qué aportaciones puede hacer la biomecánica en sí? Había tres pilares. Uno era la neurociencia, relacionado con el aprendizaje, otro es la biomecánica. ¿Qué puede aportar la biomecánica? Bueno, pues la biomecánica
en biomecánica de carrera ha habido un salto cualitativo, un salto exponencial. Ya no hablo de 8 o 5 años para aquí, hablo de hace 2 años para aquí. Es algo muy reciente, ¿no? Con la aparición de los sensores portables, RunScribe, Stripe, han permitido y están permitiendo hacer cosas que hasta hace un par de años, hasta hace 3 años, era posible medirlo en un entorno de laboratorio y seguramente con tecnología muy cara, ¿no? El hecho de poder disponer de sensores, porque en definitiva son estimadores de la potencia a partir de los algoritmos y los cálculos matemáticos, pero gracias a la evidencia pues demuestran que son sistemas, algunos de ellos fiables y válidos para lo que acomete en cuanto a la medición de la potencia en carrera, ¿no? De modo que aquí hay un ejemplo de utilidad, bueno, de cómo hacer uso de variables biomecánicas a partir de la dinámica de la carrera, a partir de la potencia. Y bueno, pues aquí lo que he puesto es correr el mismo corredor, corriendo a la misma velocidad, 14 kilómetros por hora. Visualmente, el corredor de arriba respecto al corredor de abajo, lo que más llama la atención es que el corredor de abajo deja de rebotar tanto como el de arriba, con lo cual su oscilación vertical aquí ha disminuido. Otro de los aspectos que también ha cambiado es la posición de su tronco, ligeramente un poquito más erguido, el movimiento de sus brazos. Si esto lo llevamos a números, que es lo que nos permite hacer los sensores portables, lo que podemos aprender es a demostrar al deportista, a que se convenza, a que se autoconvenza de que el incremento en su cadencia o sacarlo de su zona de confort, que es su forma de correr que lleva haciendo toda la vida, sacarte de aquí y ponte a correr de esta otra forma, al principio es tan extraño que uno muchas veces rechaza esa forma de correr. Y rechaza esa forma de correr porque su cerebro no entiende lo que estás haciendo. No hay un mapa motor que entienda tu nueva forma de correr. Por lo tanto, es muy importante la objetividad, es muy importante medir y cuantificar. Si los números salen, seguramente sea una cuestión de aprendizaje, ¿no? En base a lo que he explicado antes relacionado con la actividad cerebral. Por lo tanto, lo que podemos ver es que correr ligeramente a más cadencia requiere menos trabajo en cuanto a potencia, pero es que además en la gestión de esa potencia, el FP ratio es un porcentaje que nos mide el porcentaje de potencia vertical. Cuando corremos tenemos un componente vertical, un componente horizontal al avance, que sería la potencia que nos interesa, ¿no? Generar mayor potencia horizontal y disminuir esa potencia vertical. Lo que vemos es que gracias a esa disminución en la oscilación vertical en centímetros, lo que estamos consiguiendo es reducir ese trabajo en un componente vertical e incrementando el componente horizontal, ¿no? Eso es un término de eficiencia en gestión de la potencia durante la carrera. Esto llevado a más métricas que nos permite cuantificar en tiempo real, tendríamos una variable muy importante, que es el stiffness. El stiffness es una variable que nos va a dar una información tan relevante como es la capacidad que tenemos de muelle a la hora de correr. Pero claro, el tener un stiffness alto, gracias a tener una cadencia ligeramente más alta, a la misma velocidad, lo que nos está aportando es que esa capacidad de transformar energía cinética y energía potencial en propulsión se está produciendo por un mero hecho biomecánico, no por un exceso de trabajo muscular. Y esto queda demostrado aquí, en la activación muscular. Aquí se ha medido también con sensores portables la electromiografía dinámica de superficie. Lo que podemos ver es que correr con un ligero aumento de esa cadencia, pues lo que nos está aportando es una disminución en el consumo de actividad eléctrica muscular, que en definitiva es consumo de energía. Si esto lo trasladamos a una distancia, una media distancia, una larga distancia, el economizar esa carrera es extremadamente importante, pero es que hoy en día fácilmente podemos trabajar con estas variables, incluso las podemos tener presentes en tiempo real en el propio reloj, ¿no? Otro de los avances que ha permitido los sistemas portables de análisis de la carrera es ver las diferencias en la propia competición. Muchas veces cuando buscamos o cuando trabajamos en investigación queremos simular situaciones parecidas a las que se va a encontrar en la carrera
y a veces hay protocolos de fatiga, ¿no? Y luego se hace la medición. Bueno, pues hoy en día los sistemas portables lo que permiten es medir en la propia competición. Por lo tanto, podemos ver, por ejemplo, en un duatlón cómo afecta esa fatiga en un duatlón. Y a partir de estos datos, pues podemos utilizar, ¿no? Para focalizar el entrenamiento sobre aspectos muy claves cuando el deportista está en fatiga, ¿no? Por ejemplo, en un segmento del duatlón es típico, es habitual el encontrar una ligera disminución de esa cadencia. Automáticamente hay un aumento de la longitud de la zancada, menor potencia trabajada, y esto se va a traducir en una menor velocidad en carrera. Y además también lo que se va a producir es una diferencia en cómo se gestiona esa potencia, que yo creo que es una de las claves en la biomecánica de carrera, buscando la eficiencia. El hecho de que se requiera un mayor componente vertical y disminuya ese componente de potencia horizontal. Como valores de referencia en términos de potencia, pues bueno, en torno a un 25% menos sería lo óptimo, ¿no? En un componente vertical, lógicamente, cuanto menor es ese porcentaje, 22, 21, 20, 19, hay corredores que incluso tienen una potencia vertical cercanos a un 19-18%, ¿no? Quiere decir que un 81-82% de su potencia se gestiona en un componente horizontal, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de información es la que permite luego establecer correlaciones, ¿no? Ver cadencias, ver gestiones de la potencia, y es una de las cosas que creo que es una puerta abierta a la investigación y al futuro de la evolución de la biomecánica de la carrera. Recientemente RunScribe ha hecho una actualización muy interesante en este tipo de sensor, que nos da una variable extremadamente importante, que es la fuerza de reacción del suelo, la GR, el pico de fuerza de reacción del suelo, con lo cual ahora mismo podemos saber exactamente la fuerza que estamos generando en una propia competición, con una modificación que hagamos de la parte técnica, con lo cual si vemos este ejemplo, que es un ejemplo del mismo corredor corriendo a 15 km/h, pero gestionando dos cadencias distintas, de 164 a 180 pasos por minuto, lo que estamos viendo es que ese incremento de potencia claramente lo que está llevando a este corredor es a ser mucho más eficiente, porque está haciendo algo tan importante como es minimizar esas colisiones, minimizar su impacto, minimizar su frenado, rebotar mucho menos en el cuerpo, y en definitiva lo que está ayudando es a tener una fuerza de reacción del suelo ligeramente menor. Traduzcamos esto a el aumento del kilometraje, ¿no? Y por último, ¿qué ha aportado la inteligencia artificial y qué va a aportar en un futuro a la biomecánica? Ya no digo biomecánica de carrera, digo cualquier ámbito de la vida. Especialmente, el ejemplo más claro para entender la inteligencia artificial es lo que nos sucede muchas veces cuando acabamos del trabajo y cuando estamos saliendo con el coche, automáticamente nos dice el reloj o nos dice el teléfono: quedan 30 minutos para llegar a casa, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabes que yo me voy a mi casa, ¿no? Bueno, pues eso es fruto de tratamiento de múltiples datos a partir de una máquina de aprendizaje y a partir de muchos algoritmos por asociación, por repetición, siempre de situaciones muy similares, y al final hay una máquina de aprendizaje que es capaz de predecir tú hacia dónde te vas a mover en esos días, a esas horas, ¿no? Bueno, pues ahora mismo el ámbito de la inteligencia artificial ha empezado a aplicarse en el ámbito de la biomecánica de la carrera, pero quizá más dirigida al ámbito de lesión y al ámbito de la prevención de lesiones. Ahora mismo, por ejemplo, podemos saber los factores de riesgo lesionales en una probabilidad del 0 al 100%, pues ahora mismo podemos saber cuáles serían, dijéramos, las alteraciones que directamente en un porcentaje de un 90 a un 99% en ese corredor va a producir problemas el día de mañana, ¿no? Y todo esto ha sido gracias a la inteligencia artificial, al tratamiento de muchos datos. Hemos empezado y hemos terminado ya un trabajo en el grupo de tecnificación en Valencia, que es este trabajo de aquí, que esperemos publicar en 2020. Y en esta investigación nos hemos centrado en la población joven, en deporte escolar, por el crecimiento tan exponencial que tiene esta disciplina, y ahora mismo lo que hemos hecho ha sido determinar cuáles son aquellos aspectos que en jóvenes escolares triatletas hay que tener muy presentes para que no se lesionen, ¿no?
con lo cual entra el ámbito de la prevención. Creo que es una información muy interesante para que desde el punto de vista técnico pues se trabaje en esa prevención, ¿no? A partir de aspectos biomecánicos. Bueno, pues esto ha sido, en el poco tiempo que he tenido, el poder explicar un acercamiento hacia lo que parece ser, hacia donde tienda el futuro de la técnica de carrera, pero desde luego, si con algo me tengo que quedar, es que gracias a los sistemas portables se ha abierto una puerta muy interesante tanto para el entrenador como para el aprendizaje del propio deportista, de saber exactamente qué está pasando con su cuerpo cuando corre y entendiendo estas variables y trabajando con ellas, el poder planificar más allá que trabajar por ritmos de competición, incluso trabajar por las propias variables biomecánicas, ¿no? De las dinámicas de la carrera, de la gestión de la potencia, ¿no? Bien, pues muchas gracias a todos, gracias por la atención y pasamos al turno de preguntas. Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, hemos pasado de las 8, entonces en todos los webinars hacemos un recordatorio, igual hay gente que no ha podido salir a la ventana a aplaudir y hacer un recordatorio a todas las personas que están trabajando para ver si dentro de poco podemos superar esta situación. Entonces, vamos a darles un aplauso. Vale, bueno, le voy a pedir también a Blanca y a Javier Sola que conecten el audio y el vídeo. Bueno, la verdad que tengo un montón de preguntas, no sé si voy a ser capaz de filtrar. Son muchas preguntas, mucha gente interesada. He intentado agrupar las principales o a las que creo que coincide más gente. Entonces, a Blanca, pues bueno, a los tres ya os digo que han preguntado por marcas, ¿vale? Por marcas de palas, marcas de potenciómetros, marcas por acelerómetros o estimadores de potencia en carrera. Entonces, bueno, si queréis aconsejar a alguno, lo aconsejáis y si no, pues bueno, con vosotros, con total libertad, ¿vale? Entonces, pero bueno, que sepáis que ha habido varias preguntas a los tres sobre marcas. Las palas, Blanca, la verdad que han creado... Expectación, ¿no? Han creado expectación. Entonces, así, un par de preguntas. La primera, si están validadas, ¿vale? ¿Qué validación tienen en cuanto a potencia? Y luego hay un par de preguntas que van en la misma línea. Es decir, bueno, pues si hacemos un análisis cuantitativo de los brazos, ¿vale? ¿De qué manera eso se puede integrar ya sea con cadera y piernas o cómo podemos unir la valoración de las caderas y la pierna a este análisis cuantitativo de los brazos para que no sea solo tan segmentado el análisis? Bueno, en cuanto a la primera pregunta del tema de la validación, este sistema de palas es de una empresa finlandesa y las validaciones que las han hecho han sido a través de registros simultáneos también con la velocidad de nado. Yo un poco la idea que lo he comentado ha sido que intentasen integrar también sistemas de vídeo, de videografía en 3D, incluso de sistemas subacuáticos de vídeo para que pudiese haber esa doble validación, no solamente con un sistema de velocidad, sino al mismo tiempo también con videografía e incluso a cámara lenta, ¿vale? En cuanto a... Yo las diapositivas que he puesto he hecho hincapié únicamente como en las diferencias de valores de potencia y en las diferencias del porcentaje de eficacia, que ellos lo determinan como un porcentaje de cuánto contribuye la fuerza propulsiva respecto al total de las otras pruebas, de las otras fuerzas, perdón, que supuestamente interfieren en el nado en cuanto a las fuerzas laterales que se generan o las fuerzas verticales de sustentación.
La idea es que dan más parámetros que no solamente fuerza aislada de la mano, porque lo que hacen es analizan un poco todo el ciclo de piscina. Trabajan igual que el sistema de acelerometría que os he enseñado que iba enganchado al gorro, y lo que hacen es mediciones de distancias completas de nado, pero no te son capaces de analizar la contribución del miembro del tren inferior respecto al tren superior, pero te sacan velocidad promedio, número de brazadas en el total de la prueba, o sea, da otros parámetros cinemáticos como de análisis de competición generales que pueden contribuir a tener una idea más global de lo que hace el miembro superior. Pero como tal, la única forma, he estado ya revisando un poco las preguntas también, de discernir o ser capaz de diferenciar es mediante ejercicios analíticos en los que tú le pidas al nadador que realice un trabajo específico con un pull o con un aro, o trabajo de una mano respecto a la otra mano, de la única forma que ese sistema de palas en concreto te permita aislar cuánto de lo que vemos numéricamente corresponde realmente a lo que ejecutan las manos y cuánto tiene parte de contribución global del cuerpo en cuanto a posiciones o fuerza propulsiva del tren inferior. Entonces, ellas analíticamente no son capaces de ofrecerlo, te dan otra serie de variables a lo largo de todo el análisis de largos completos de piscina, diferencia piscina de 25 o piscina de 50, en los que puedes tener información adicional, pero sí es verdad que si queremos irnos a algo más en detalle, pasaría por un trabajo analítico de modificación de ejercicios y ver cuánto puede o no contribuir cuando hago nado aislado con pull buoy, nado aislado con aro, trabajo solo de piernas o trabajo en nado completo. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Solo una pregunta más, igual si te sale un poco de tu tema. ¿Crees que se acabará entrenando por potencia en natación? Creo que no. No lo sé. Los nadadores son otra pasta, ¿vale? Y el tema de sensaciones y de la percepción corporal del cuerpo cuesta al final el introducir sistemas externos porque trabajan mucho con sensaciones. De hecho, ahora la vuelta después del confinamiento para los nadadores va a ser algo complicado de gestionar. En algunas ocasiones tuvo bastante asentamiento tema de velocímetro. Se entiende, los velocistas son capaces de gestionar más velocidades si se lo unimos con vídeo, como el tema que he puesto yo del velocímetro. Es algo más inmediato, ¿vale? Más traducido a lo que tenemos en competición. En competición hay tiempos parciales y tiempos totales en una prueba, y aunar la velocidad con el vídeo creo que da mejores resultados que no introducir una variable de potencia que en el ámbito de natación no es algo tan asentado como pueda ser en el ámbito del ciclismo o en el ámbito ahora de la carrera con los sistemas portables. Vale, muchas gracias. Bueno, seguimos por el orden de intervención y por el orden del triatlón. Vamos con Javier Sola. Bueno, hay un par de preguntas sobre de qué manera de qué forma podemos tener un feedback instantáneo durante el entrenamiento, sobre todo en cuanto hay una pregunta concreta sobre la efectividad. Si se puede estar viendo de forma instantánea la efectividad y esto puede servir como feedback durante el entrenamiento inmediato. Y realmente en la pantalla del Garmin o el Wahoo o el dispositivo que tengas, puedes configurar esa pantalla para ver en tiempo real esos valores de efectividad y fluidez del pedaleo. Entonces, estos días, por ejemplo, que estamos en el rodillo y que al final es más fácil concentrarse en el display, pues puedes ponerte la pantalla e intentar optimizar un poco más esa pedalada, ¿vale? Muchas veces cuando vamos a la carretera, pues evidentemente cuesta mucho más trabajo estar mirando a esa pantalla. Entonces, bueno, el rodillo creo que es buena herramienta para trabajar esa pedalada. Entonces, pues mira, ahí puedes poner la pantalla y tienes ese feedback instantáneo, al igual que la potencia. Vale, enlazo con otra. ¿Qué transferencia hay de
de lo que yo mejore el pedaleo en el rodillo a luego cuando salga a la carretera, si hay de verdad transferencia o hay que trabajar en los dos sitios. Esto va al final un poco relacionado con lo que ha explicado antes Javi, de la plasticidad neuronal que tenga cada uno, de automatizar ese gesto y cuando tú salgas luego a la calle, pues evidentemente seas capaz de gestionar exactamente igual. Yo, por ejemplo, lo que ha hecho Javi de temas de cadencia y demás, lo he hecho también con algunos triatletas, trabajos de cadencias en cinta, y luego intenta llevarlo a cabo en lo que es la vida real, ¿vale? Evidentemente, pues en una cinta o en un rodillo, que es un ambiente controlado, es una acción controlada, que tu preocupación es hacer ese gesto técnico que te han explicado, pues evidentemente es más fácil ahí, pues estás pendiente de ello. Luego en la calle tienes que atender a otro tipo de estímulos, es más complicado, pero al final tú tienes que reprogramar ese patrón motor y que ese mapa que ha explicado antes Javi, pues esté cada vez más asentado, ¿vale? Requiere práctica al final. Llegará a un punto que te salga solo. Muy bien. Y luego ya una muy práctica. Recomiendo, cuando hay, muchas veces los triatletas, tú lo sabes, llegan a la carrera, que si tienen problemas de isquios, que si tal, muchas veces dicen o piensan que es por la técnica de pedaleo que han llevado. ¿Alguna recomendación? ¿Crees que hay relación entre técnica de pedaleo, posición en la bici, con problemas luego musculares en la carrera? Realmente fijaros que en la exposición que he intentado hacer es un símil un poco entre la intensidad que tú produces y la técnica que vas a aplicar. Yo creo que sobre todo en larga y media distancia, muchas veces en el sector de la bici vamos a intensidades superiores a las que realmente podemos gestionar. Y luego, evidentemente, tiene una repercusión a nivel de técnica, porque claro, si yo quiero producir una potencia que no llego, tengo que implicar más musculatura, ¿vale? Que siempre lo que implicamos es aumentando esa fase de recobro. Comprometemos todo lo que es la cadena posterior y cuando hay que bajarse a correr, pues empiezan los problemas. Entonces, gente que tenga muy buena técnica, sobre todo, como he dicho, sería una recomendación hacer esa técnica pistón o inercial porque vamos a comprometer mucho más el grupo cuádriceps en esa pedalada, en medium larga, y luego toda la cadena posterior estaría un poquito más preservada para la hora de la carrera a pie, ¿vale? Entonces sí hay esa pequeña relación entre ambas cosas y eso es lo que preguntaban. Muy bien, Javier. Vamos con el otro Javier. Tenemos un lío Javieres hoy, ¿vale? Javier Martínez Gramaje, en carrera. Bueno, podría haber sido una pregunta para todos, pero bueno, igual en carrera es más evidente. ¿En qué velocidades hay que entrenar la técnica de carrera? ¿En velocidad de competición o se puede entrenar con velocidades inferiores para luego pasar la velocidad de competición? ¿Qué recomendaciones harías tú? Pues mira, yo por la experiencia que he tenido con la gente de tecnificación, creo que lo más importante es saber correr bien lento. Porque correr rápido técnicamente parece más fácil y es más fácil. Pero lo difícil es saber correr a un ritmo de R0, pero biomecánicamente ser eficiente. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de lesiones que se producen en carrera se producen cuando uno va más lento, en tiempos más prolongados. Seguramente el hecho de trabajar y aprender a correr de una forma eficientemente a un ritmo de rodaje se va a traducir en un aprendizaje que luego va a ser más transferible a ritmos más altos. Pero no hay que olvidar el tipo de deportista con el que estás trabajando. No tiene nada que ver trabajar con un deportista amateur en el que su objetivo es correr posiblemente a 5 el kilómetro, que con un deportista que está corriendo por debajo de 3. Con lo cual, creo que es muy importante filtrar qué tipo de deportista es el que tienes delante, pero en ambos casos creo que es muy importante el saber correr de una forma lenta. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de alta competición o de ritmos muy altos, lo que sucede es que hay ciertas variables que son quizá más difíciles de modificar, porque a veces hay deportistas que son capaces de estar trabajando con una cadencia en torno a 170, con unas zancadas enormemente largas, pero corren muy rápido. Entonces, con ese tipo de deportistas, por ejemplo, pueden llegar a ser mucho más eficientes de lo que son, simplemente trabajando con un poquito más de cadencia, pero para ello tienen que reducir su longitud de la zancada y seguramente su velocidad va a ser mayor, porque biomecánicamente lo que está sucediendo es que hay un menor impacto y hay un menor frenado, con lo cual
la gestión de la potencia va a aumentar en un componente horizontal, con lo cual trabajar a ritmos altos con este perfil de deportistas no resulta especialmente fácil, porque ellos tienen que dar cuenta que esa nueva forma que tú propones y tienen que experimentar les está aportando un beneficio, ¿no? Así que creo que va a depender mucho de con quién trabajes. Vale, la última pregunta. A ver, este tema de frecuencia de zancada, ¿vale? Has propuesto un ejemplo de que aumentando la frecuencia de zancada disminuía la potencia para ir a la misma velocidad. Un par de preguntas por ahí, también la gente se lo pregunta, es si el aumentar la frecuencia de zancada también me permite aumentar la velocidad, no solo disminuir el gasto energético, ¿no? Si yo quiero aumentar la velocidad, ¿tiene que ser solo por frecuencia o también tengo que aumentar la amplitud? No sé si me explico o no me explico, ¿no? Sí, sí, perfectamente, Javier. Para ser rápido en carrera, uno tiene que ser capaz de tener unas zancadas largas, pero tiene que ser capaz de tener una zancada muy alta. Cuando se juntan esos dos factores, la resultante es la velocidad. Entonces, el problema que viene aquí es que muchas veces queremos correr rápido con zancadas muy largas, pero con cadencias bajas. Y eso lo que lleva biomecánicamente es que el contacto del pie queda más alejado del centro de masas, incrementa el impacto, incrementa el frenado y puedes llegar a ser más eficiente. Puedes llegar a ser más eficiente porque estás corriendo a una velocidad alta y seguramente hay que jugar con otras variables, que es tu incremento de cadencia y ligeramente una reducción de la longitud de la zancada para que tu pie contacte más en tu vertical. Ese es un poco el juego que hay que llevar, ¿no? Yo creo que la variable clave para aprender a ser eficiente corriendo está en saber cómo mueves tu cadencia. Tienes una gestión de la cadencia vertical, horizontal y en tiempo real hoy por hoy se puede ver con Stride, en una aplicación de Stride en Garmin, que en tiempo real tú puedes ver tu FP ratio, que es el porcentaje de potencia vertical, en tiempo real. Con lo cual, fácilmente con ese feedback visual y teniendo claro qué parámetros son los que te van a hacer disminuir ese componente vertical, pues va a entrar dentro de la experimentación, ¿no? Tanto a ritmos altos como ritmos bajos. Yo creo que la variable clave para todo esto viene dada por la potencia y por la gestión de la potencia, ¿no? En esa distribución del FP ratio. Muchas gracias, Javier. Bueno, voy a abrir para los que han estado en el webinar una votación, la que abrimos todos los días, pues para que valoréis del 1 al 10 el webinar, que a nosotros nos sirve mucho. Primero quiero agradecer a los tres ponentes de hoy. La verdad que creo que el nivel ha sido muy alto. Yo me he encontrado muy cómodo y creo que habéis respondido a las expectativas y a las preguntas que todos estábamos esperando. La verdad que muchas gracias de nuevo por estar aquí. Presentaros el webinar que tendremos el próximo miércoles. Vamos a cambiar un poquito el formato. Pues en vez de hablar entrenadores, les vamos a dar la voz a los triatletas, a los deportistas, y les vamos a preguntar sobre qué esperan ellos de su entrenador, cómo ven la figura del entrenador, ¿de acuerdo? Les haremos preguntas más técnicas que de entrenamientos, ¿vale? Y sobre todo creo que nos puede servir a nosotros como entrenadores para tener un feedback, pues, de cómo sería un perfil top 10 desde el punto de vista del deportista, de qué esperan conseguir de sus entrenadores, ¿vale? En principio tendremos 6 deportistas, Carolina Routier, yo creo que todos la conocéis, corredora de World Series, Uruche Frades, actualmente puntera en larga distancia, lleva moral como para triatleta también a nivel internacional, y luego como chicos pues tendremos a Fernando Alarza, visto que está Roberto también hoy por aquí, que es entrenador de Roberto Cejuela,
Antonio Serrat, que ha hecho un cambio este año de entrenador, etcétera, y también puede ser interesante, y Alejandro Sánchez Palomero como para triatleta. Entonces, quedáis todos invitados para el próximo miércoles a las 8, y como todos estos días también estamos grabando este webinar, y yo creo que ya mañana o pasado a más tardar estará colgado en el canal de YouTube de la FETRI, para que lo podáis repasar, lo podéis ver, etcétera. Muchas gracias pues, a los tres, y también muchas gracias a todos los que están escuchando, que son muchos, porque si no, no tendría sentido hacer estas cosas si no tuviésemos público y gente interesada, y nos está demostrando pues, que hay interés y que, bueno, pues que por ahora pues, vamos a mantener este tipo de encuentros. Muchas gracias a los tres, y ya os despido, y ya como todos los webinars vamos a poner la canción de despedida para